José Carlos Fuertes, ¿cómo afronta, por ejemplo, pues, un preso como Daniel Sancho cuando le toque ir a esa prisión de Bangkok o los que están allí ya, que hay alguno español? ¿Y cómo lo afronta? No lo sé, dependerá de su capacidad de resiliencia, que dicen ahora, de resistencia, de sobrevivir a una situación en principio muy adversa. Yo soy de los que piensa que una persona relativamente normal en ese tipo de situaciones no puede vivir por dos razones, o no puede sobrevivir fácilmente. Primero, porque emocionalmente se bloqueará, porque el panorama que tiene delante es un panorama terrible. Estábamos hablando antes de que estamos con los top, con la gente más delincuente, más criminal, que son psicópatas entrenados, y por tanto emocionalmente esto te bloquea. Pero es que luego la higiene, la alimentación, la salubridad, las infecciones, es decir, estamos hablando de una persona que viene de un continente como el nuestro a otro lugar, no tiene la flora bacteriana, por ejemplo. Tenía una vida, pues una buena vida, claro, ¿no? Pero fíjate, nosotros cambiamos de localidad y tenemos las típicas diarreas del turista. ¿Qué no puede pasarle a este señor cuando las condiciones higiénicas son deplorables? Y no hablamos de un Escherichia coli, una bacteria vulgar. Podemos hablar de una salmonela que tiene una resistencia especial y que puede matar a una persona en cuestión de 48 horas. En el día de hoy vamos a entrevistar al doctor en medicina, especialista en psiquiatría, también médico forense. Para mí es un tremendo honor tenerlo por aquí en nuestro canal. Hoy está con todos nosotros el gran José Carlos Fuertes. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, me hace risa eso del gran. No, está José Carlos Fuertes, médico, psiquiatra, que se gana la vida todos los días intentando aliviar el sufrimiento humano. Ese es todo mi aval de presentación. Ok. También muchas veces al hablar del tema criminal saltan como a la palestra dos personalidades, por así decirlo, que sería, que ahora se habla tanto en algunas entrevistas psicólogos forenses, por ejemplo, del psicópata y el psicótico. ¿Podrías como darnos como unas diferencias entre los dos? Mira, hay una diferencia fundamental, y es que el psicótico es un enfermo mental, un enfermo psiquiátrico grave, probablemente el enfermo más grave que tenemos. Pierde el contacto con la realidad, es una persona que suele tener alucinaciones, que tiene ideas delirantes, por tanto ideas que son erróneas pero irrebatibles, tiene trastornos de comportamiento y si no está adecuadamente tratado puede llegar a ser una persona muy peligrosa porque se guía o se rige por esas ideas que en muchos casos pues, son de persecución, ideas de perjuicio y por tanto ya te puedes imaginar que alguien que se siente, se cree y que además está convencido de que le están vigilando, controlando o que le quiere matar, pues puede llegar a hacer daño. Y luego está el psicópata, que no tiene nada que ver. El psicópata es lo que llamamos trastornos de la personalidad. Es decir, no es un enfermo psiquiátrico, no son personas que nosotros los consideremos, enfermos que hay que tratar, son personalidades, formas de ver la vida, de interpretar la realidad fría, calculadora, de una manera egoísta, ególatra, egocéntrica. Son individuos en muchos casos muy mentirosos, suelen tener una inteligencia media alta y se caracterizan por estar haciendo daño a los demás. El psicópata es el ejemplo, digamos, clásico, tradicional, de lo que llaman algunos en los medios de comunicación maldad, y que yo me resisto a llamarlo de esa manera, porque la maldad es un concepto filosófico, pero los médicos tenemos que decir si una persona está sana o está enferma. El psicópata no es un enfermo, es un sujeto, repito, anormal, desequilibrado, pero es consciente de sus actos y tiene capacidad para reprimirlos, modificarlos y actuar de otra manera, a como muchas veces lo hacen, que es haciendo daño al prójimo. Y lo que es en el caso de Daniel Sancho, yo veía que tú dabas como determinadas opiniones acerca de este asunto tan mediático que copó los medios, y tú decías que seguías convencido a raíz de un poco todas las informaciones que salían de que Daniel Sancho
no era un psicópata. No. Vamos a ver, el diagnóstico de un psicópata se hace longitudinalmente, es decir, vemos desde niño, le seguimos de adolescente, le vemos la conducta adulta y a partir de ahí, de ese seguimiento vital, es cuando se puede efectuar el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y que es lo mismo que decir que es un psicópata. El término psicópata ha quedado en los medios, queda en la prensa, pero clínicamente, médicamente, técnicamente no es el más correcto. Nosotros le llamamos trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, lo que yo he visto, me ha parecido ver a lo largo de las cantidad de horas que este hombre ha tenido en los medios de comunicación, es una conducta fundamentalmente inmadura. Es decir, es un niño, en muchos sentidos, grande, que ha sido, yo creo que no del todo bien educado, que no se le ha reprimido en algunos momentos conductas que se le tenían que haber reprimido, que ha consumido sustancias, que ha tenido a veces conductas, digamos, un tanto hostiles, de cierto acoso. Se nos dijo que había sido un acosador y que tenía comportamientos de cierta chulería, de cierta narcisismo, y que al final de esta truculenta historia lo que hemos visto es alguien que, sobre todo por un supuesto interés, avaricia o por, no sé, necesidades económicas, tiene una relación con otro señor y acaba matándole, y lo que es llamativo y por lo que se le ha considerado psicópata, lo acaba desmembrando y descuartizando. Pero para mí, este elemento, el señor don Daniel, no es un psicópata. Es un trastorno de personalidad, sí, pero de otro tipo. Claro, pero hasta el momento no sabemos si pudo haber consumido ninguna sustancia. Incluso en esos supuestos diagnósticos que decía Big Joke, no había consumo de ningún tipo de estupefacientes, ¿no? Pero esos diagnósticos, vamos a ver, yo cuestionaría muchas cosas. Primero, una sustancia que uno consume ahora, por ejemplo una anfetamina, en 48 horas desaparece. La cocaína pasa más o menos igual, dependerá de la dosis, del consumo, si es con comida, si está mezclada, pero en general la metabolización de determinadas drogas es rápida, salvo el cannabis, que dura en torno a los 30 días. Si la dosis consumida es importante o moderadamente importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo se le ha practicado esos análisis? ¿Dónde se han hecho? ¿Análisis de orina o de sangre? ¿Se ha hecho un estudio en el pelo de las sustancias que este muchacho consume? Porque decir no aparecen drogas, primero díganos dónde no aparecen. No es lo mismo que nos dé negativo en un test que hace, por ejemplo, la Guardia Civil en un control de carretera, que es un test mediante el aire expirado. No es lo mismo que sea mediante sacar sangre, que se haga en un hospital. No es lo mismo que se haga un corte de cabello y en el Instituto de Toxicología en este país, nuestro país, se pueda medir si esta persona consume habitualmente sustancias. Es decir, nos falta un dato. ¿Cuánto tiempo se ha hecho ese análisis después de que se le detiene? ¿Han pasado 48 horas cuando se hace? ¿72? ¿Han pasado más horas? Es que... Claro, es que al final también es que hay un mensaje que yo leí por aquí que supuestamente él y Edwin Arrieta estaban consumiendo alucinógenos, según un mensaje que le envía Daniel Sancho, al parecer, o supuestamente, a la hermana de Edwin Arrieta. Ya. Bueno, pues si consumían alucinógenos, fíjate, lo que me estás diciendo es que una persona bajo la influencia o el consumo de esta sustancia, el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico 25, pues es capaz de tener un cuadro alucinatorio. Es decir, es capaz el LSD de producir una psicosis durante un espacio de tiempo, del que normalmente luego se recuperan. No todos, porque hay personas que toman LSD y esos viajes que dicen que hacen luego no acaban nunca y el viaje sigue. Y el viaje acaba en el hospital psiquiátrico. Pero si esta persona ha tomado... esta es una sustancia que desaparece normalmente en torno a las 24 horas de su consumo.
Claro, se decían setas alucinógenas, era Es el igual, mensaje. la psilocibina, la mescalina, todas estas setas tienen unos efectos, todavía me lo pone más fácil, desaparecen antes que el LSD, que es el alucinógeno sintético. Las otras son alucinógenos naturales. Entonces, vamos a ver, que te dé negativo, insisto, dependerá cuándo, cómo, a qué hora, con qué medio, con qué criterio se ha hecho el análisis. También una de las cosas que yo te quería preguntar, José Carlos, era que cómo podía afectar una situación de supuestas amenazas, supuesto acoso, que se pudiese haber prolongado durante un largo tiempo. ¿Cómo puede afectar esa situación a una persona? ¿Puede llevar incluso a, como vimos, a determinar que o acabar con la vida de una persona, como en este caso? Hombre, una persona que está amenazada, que está acosada, que está objetivamente, y se puede demostrar, si es que se puede demostrar, que ha recibido esos comentarios de forma periódica, que se le ha dicho que tanto él como su familia van a pagar el pato, por decirlo de forma coloquial. Si eso es cierto, claro que influye. Eso crea un estado de ánimo muy, digamos, entre la ira por un lado, la cólera, la tristeza, la incertidumbre, la preocupación. Y por tanto, estamos modificando las pautas de conducta de un cerebro normal. Ahora bien, las amenazas pueden explicar por sí solas que un individuo mate a otro, se encierre con él durante 3 horas, lo descuartice y luego de una forma calculada vaya esparciendo torpemente, pero esparciendo por vertederos y por el mar los miembros de este señor. Hombre, justificar no explican parte de la conducta, pero desde luego no serían unas atenuantes tan importantes de responsabilidad como nos quieren hacer ver. O sea, una persona amenazada, gravemente amenazada, puede desarrollar lo que se llama un miedo insuperable. Pero de insuperable requiere unos criterios que nos marca el ordenamiento jurídico y que en este caso me parece a mí que yo no lo veo. Claro, porque eso es algo que, por ejemplo, José Montero, de Montero de los Cisneros, desde un primer momento en televisión siempre comentaba, ¿no? Lo de que este era el típico caso de miedo insuperable, ¿no? El miedo insuperable requiere primero que la entidad, o sea, que se le amenace a una persona y que la capacidad de que se desarrolle y se ejecute la amenaza sea real, que sea de una intensidad tal que cualquier sujeto colocado en esas circunstancias sentiría una emoción similar. Requiere, es decir, hay unos criterios que delimitan un concepto que no es médico. El miedo insuperable no tiene nada que ver con la psiquiatría ni con la medicina. Es un concepto estrictamente jurídico. Entonces uno se va al artículo 20 del Código Penal, o el 20 o 21, y ahí se ve los criterios que se exigen. Pero cuidado, porque eso no es medicina, eso no es psiquiatría, eso no es psicología forense. Esos son criterios jurídicos que solamente deberían ser expuestos por los juristas, los que saben de ello. Yo lo que puedo decir es que una amenaza, una coacción grave, importante, en el que está en riesgo tu vida o la de un ser muy querido, puedes llevarte a producir o puede ocasionar un estado de excitación tal que durante un periodo de tiempo limitado tenga lo que podemos considerar como un trastorno mental transitorio, que también es otro concepto jurídico, y que durante un tiempo esa persona pierda, digamos, sus cabales y que esa persona se enloquezca, por utilizar términos que todo el mundo entienda. Pero, insisto, la amenaza, la coacción, la presión, tiene que ser de tal intensidad, de tal envergadura, que cualquier individuo colocado en ese mismo lugar reaccionaría muy probablemente de forma parecida. Ese es lo que sería el equivalente al miedo insuperable. Entonces, yo creo que hay que medir muy bien las palabras y, sobre todo, lo que tenemos que hacer cada uno es ceñirnos a nuestros conocimientos. O sea, yo hablar de derecho, aunque sea forense, no debo hacerlo. No es mi patrimonio, no es mi especialidad. Yo puedo hablar de psiquiatría.
Y a mí este señor me parece que el miedo insuperable que dicen los juristas no sería la figura que se le pueda aplicar. Lo que pasa es que el mismo asesino confeso proclamó en varias ocasiones, sobre todo al inicio del proceso, que fue cuando escuchamos esas supuestas confesiones de Daniel, que estaba como coaccionado o, por así decirlo, agobiado mentalmente por parte de la víctima, que Daniel al parecer quería romper la relación, mientras que el otro, en este caso la víctima, parece que no quería, ¿no?, romper esa relación con Daniel, supuestamente. Ya, pero eso no lleva en una lógica en lo que podemos decir el iter criminis, en lo que sería entender el delito, a eliminar una persona y luego descuartizarla. Eso no lo justifica. O sea, eso explicaría que una persona y otra lleguen a reñir, que puedan pelear, que pueda producirse un golpe y una caída accidental y que eso conduzca a la muerte. Todo eso podría caber. Si yo me siento muy amenazado y me están diciendo que no solo a mí, sino que a mi familia le van a hacer todo el daño que puedan, pues claro que yo me voy a poner a la defensiva y voy a organizar o puedo organizar una pelea con este señor que me está chantajeando incluso o amenazando. Pero, repito, tienen que darse otras circunstancias. Amenazas en la vida coloquial nuestra tenemos muchas veces. Nosotros nos amenazamos constantemente y que yo sepa, amenazamos o a veces te decimos, ya te acordarás de mí, te voy a hacer la vida imposible. Fíjate que, o sea, estas frases, que, bueno, son frases muy poco agradables, pero se dicen. Ahora, que se ejecute un acto criminal del tipo que estamos viendo porque me han amenazado, hay un salto ahí en el vacío muy grande. Claro, porque realmente la policía tailandesa dijo que había encontrado amenazas de muerte de la presunta víctima al presunto victimario. Eso salió desde un inicio, después no quisieron dar más detalles a esto, pero era un dato muy importante para determinar si Daniel estaba amenazado realmente, e incluso el mismo Big Joe, que el segundo de la policía tailandesa, lo dijo, y también dijo el tema de ese supuesto vídeo sexual con el que la víctima estaría chantajeando también a Daniel Sancho. Bueno, pero eso, insisto, explica que yo quiera hacer desaparecer a esa persona. Explicaría que yo lo quiera matar perfectamente. O sea, tú me has chantajeado, me estás chantajeando, vas a poner a idear esta relación sexual, me vas a destruir mi otra vida porque parece que tenía otra relación no homosexual con una mujer. Entonces yo me voy a vengar. Pero fíjate, ya estamos hablando de un acto planificado, meticuloso. Estamos hablando de otra cosa distinta por completo a lo que sería el miedo insuperable, el arrebato o la obcecación, que son los conceptos jurídicos que se emplean para describir un acto en cortocircuito lleva a una persona a matar a otra. Estamos hablando de planificar. Tú me amenazas, yo te elimino. Y por tanto tendría que caer todo el peso de la ley. Ahí no hay ninguna atenuante. No habría ninguna atenuante de responsabilidad desde el punto de vista psiquiátrico. Es un acto libre, voluntario, decidido, porque él puede tomarse en serio las amenazas, tomárselas en serio, puede denunciarlas, puede ejecutar contra la otra persona, pues eso, una denuncia, pero no, yo voy, te cojo, te mato y luego intento ocultar el cadáver de la forma más abyecta y sucia posible. Lo que pasa es que la misma policía tailandesa también dice que hubo una pelea feroz. Eso era lo que ellos decían, que hubo una pelea feroz entre los dos. Por lo tanto, ahí también vemos que la defensa, por así decirlo, de Daniel podría agarrarse a eso para intentar como determinar que no fue planeado, ¿no?, el supuesto crimen. Claro, sí, pero como habrá muchos datos que ignoramos y como muchos elementos no han trascendido y como suele ocurrir, imagino que igual que en España o en Tailandia se instruirá y habrá aspectos que son desconocidos por la prensa, pues no sabemos realmente lo que pasó. Si hubo una pelea feroz, que es lo que dice la policía, si el fiscal mantiene que esa pelea fue feroz y si el juez acepta que la pelea fue muy feroz y en esa pelea se pudo producir la muerte accidental, entonces no tenemos un asesinato. Pero claro, todo eso no encaja con comprar
el día anterior una serie de elementos que se van a emplear en un descuartizamiento y que probablemente se emplearon, no encaja tampoco con ese ocultamiento de un hotel y otro hotel. Es decir, hay muchos aspectos que no acaban de quedar claros. Claro, pero ¿la compra realmente sería un día antes? Muchos nos preguntamos también eso, ¿no? Parece que sí. Los Claro, tickets es lo que se parece, han ¿no? expuesto, claro. Hombre, la seguridad que tenemos ante una justicia tan lejana, que además se rige con criterios muy peculiares, que tiene una influencia por parte incluso del rey del país, que es capaz de modificar las penas, pues todo eso nos hace dudar, ¿verdad? A lo que es la justicia, lo que es el funcionamiento del derecho español o el derecho europeo. Pero claro, en principio tenemos que valorar lo que se nos dice. Si los elementos estos se compraron después, pues cambia todo. Evidentemente, cambiaría absolutamente todo. Pero es que también cambia, por ejemplo, que no tuviera planeado cómo hacer la ocultación del cuerpo, por ejemplo. Porque el kayak no lo compra hasta que ya comete supuestamente el crimen. Exacto. Y por eso se ha hablado muchas veces, y yo lo he dicho, de que un psicópata estas cosas no se le escapan. O sea, un psicópata todo esto lo tiene perfectamente planificado. Porque el psicópata no actúa tanto por impulsos o actos en cortocircuito. Al psicópata le importaría 3 pimientos que me amenazaran, porque yo te voy a matar y te voy a liquidar, y entonces planifica el iter criminis de una manera distinta como lo ha hecho este muchacho, que parece que compro a última hora el kayak, me dedico a descuartizarlo allí en la habitación con un serrucho y sin tomar precauciones ni saber si hay cámaras o no hay cámaras. Es decir, yo mismo estoy dando a entender, o intento dar a entender, que por un lado vemos un crimen mal hecho, sin tomar precauciones, sin planificar correctamente, y por otro lado hay atisbos de premeditación, si el día de antes compró los elementos, hay atisbos, pero es eso, es una persona inestable, una persona dubitativa, que tiene una idea en la cabeza, que parece que la tiene porque va a venir su novia a verle, pero tampoco está claro. Es decir, nosotros sabemos, como se dice coloquialmente, de la misa la mitad. Y por tanto, las valoraciones que se hagan van a ser todas pues, muy parciales. No es igual, y eso mi experiencia como forense me lo dice, lo que sale en los medios, lo que se publica en un periódico, lo que se habla en un programa de televisión, de lo que existe en un sumario. Que luego, muchas veces, pues eso, no tiene nada que ver. Cuando hay testigos que declaran, a qué hora, se contrasta los informes policiales, la intervención médico-forense, la práctica de la autopsia. Es decir, hay datos aquí que están totalmente sin conocer. Por tanto, veremos lo que depara al final el juicio. Y en la reconstrucción que todos vimos en tele, ¿tú cómo ves a Daniel? Por ejemplo, cuando se derrumba, cuando ve el frigorífico, por ejemplo, ¿cómo lo ves en esos vídeos? Vuelvo a reafirmar, o es un gran simulador, que no creo que lo sea, o está viendo el lío que tiene encima, el follón, todo lo que ha hecho mal, y eso no encaja para nada con ese psicópata frío calculador que algunos pretenden vendernos. También es verdad que hemos visto imágenes en las que él simula, un policía está en el suelo y él con el cuchillo intenta, pero ahí también se derrumba, porque le hacen que simule dónde cortó y no quiere hacerlo. Parece que le da como... y al final no le obligan. Yo lo que, insisto, estoy viendo es una persona débil, inmadura, inseguro, inestable emocionalmente. Estoy viendo todo menos un psicópata de los que entendemos los clínicos, los psiquiatras, que es un psicópata. Es decir, una personalidad antisocial, que sabe lo que hace, que es consciente, que lo planifica, lo premedita y que además lo ejecuta con unas garantías de éxito muy altas. Sí, es que también una de las teorías que tienen algunas personas, hablando un poco de la reconstrucción del supuesto lugar de los hechos, es que vino por aquí una criminóloga que nos decía que cuando llegaron al bungalow, que ya tenía la teoría de que allí los estaban esperando y que Sancho supuestamente no había cometido supuestamente el crimen o el acto como tal,
pero que sí lo había visto. ¿Tú ves factible la actitud de Sancho con que pudiese haber ocurrido de esa forma el hecho, como dice en esta teoría o en esta hipótesis? Desde luego es una teoría, en fin, muy arriesgada. ¿Por qué se declara culpable entonces? ¿Por qué? ¿Por qué dice yo lo he hecho? Yo he sido ¿Por qué? Porque la policía lo ha maltratado, lo ha golpeado, lo ha presionado, lo ha coaccionado, y entonces, ¿y por qué mantiene después que él ha sido el autor del crimen? Cuando ya está todos los medios de comunicación encima de él, que podría decir, mire, a mí me pasó esto y nos pasó esto. ¿Por qué? Yo es que esa teoría, no sé, me parece que es un brindis al sol. Si el propio ejecutor, si el propio inculpado asume la culpa, la criminóloga no sé de dónde la saca. Claro, porque, bueno, a nosotros ella tenía como esa teoría que sí, supuestamente estaría como amenazado de alguna manera y que supuestamente ella pensaba eso, que Daniel podría no haber cometido el acto, pero sí haberlo visto, ¿no? Pero repito, es una teoría para mí un tanto absurda, porque, insisto, ¿por qué se declara culpable? ¿Por qué mantiene su culpabilidad? ¿Por qué cuando tiene ya todos los focos y todas las posibilidades de decir no es verdad, estábamos tres, no ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le Hombre, lleva a en seguir? realidad a esas preguntas puede haber muchas respuestas, ¿no? Pues dame Realmente. alguna, a ver, dame alguna respuesta. ¿Por qué se Claro, o mantiene culpable? sea, es que ahora él está en una cárcel de Tailandia. Si realmente ha tenido algún problema con alguna mafia o algo así, por ejemplo, no creo que sea tan fácil, ¿no? Salir de eso o decir que no ha sido él, ¿no? En base a esas teorías. Entonces, pues vale, pues en base a esas teorías, si no sales de ahí, acabarás ejecutado por el gobierno tailandés. O sea, no te matará la mafia, pero te acabarán matando pues la policía y el sistema penitenciario del país. Este señor tiene que entender que aunque le vayan las cosas muy bien, muy bien, muy bien, sus 8 o 10 años los va Es a que, pasar ahí. por ejemplo, Y las ha habido condiciones... algunos casos de condenados a pena capital que en 4 años, hemos visto aquí un caso, el de Luku, que a los 4 años lo absolvieron, por ejemplo, que no tenía nada que ver con el delito que se le quería imputar a pena de muerte, que estaba condenado. Vale, vale, pero es que estar 4 años en unas prisiones como la que se supone que va a estar este muchacho cuando sea condenado, puede ser suficiente pena de muerte. Si no hace falta matar a nadie. Si no te dan de comer o te dan de comer una comida infectada, si duermes en el suelo, si tienes que soportar unas temperaturas y un cambio absolutamente brutal en cuanto a tu metabolismo con respecto al el que él tiene genéticamente, es una pena de muerte, de hecho. Es decir, este señor, 5 o 6 años en esos niveles, aunque el ser humano se adapta a casi todo, va a tener una huella imborrable y va a estar destruido psíquicamente. Entonces, mire usted, no me han matado, pero me han aniquilado mentalmente. Yo no sé lo que es lo peor. Es decir, a mí me parece que asumir eso, no sé, que hay una mafia y que no puede decir la verdad. Sí, en las películas se hacen muchas cosas, pero no tenemos ninguna base, digamos, técnico, forense, para decirlo. Yo creo que son meras especulaciones. Daniel Sancho, en un momento decíamos eso de supuesta coacción de parte de la víctima y también en esto tenemos que meter como esas supuestas palabras o mensajes que había hecho Daniel a su círculo más cercano, como por ejemplo una que decía: lo he tenido que hacer y cuando sepáis el porqué lo entenderéis. ¿A qué se pueden deber estas palabras? Tengo que hacer porque estoy convencido de que este hombre me va a arruinar la vida, y entonces si me va a soltar un vídeo en el que él y yo estamos en una serie de prácticas sexuales, si eso es así,
si este hombre lo que quiere es dar, en fin, toda la publicidad a su relación conmigo, sabiendo que yo tengo novia, si este hombre tiene unos celos y una dependencia emocional de mí tan intensa que no me quiere dejar escapar, pues a lo mejor está diciéndonos eso. Pero vamos, no explica ni justifica el homicidio o asesinato de otro ser humano, ¿eh? Vamos a ver si las cosas las ponemos en su justo término. Una cosa es que haya atenuantes, que haya explicaciones, que haya, digamos, una comprensión que los expertos tienen que hacer, y otra cosa es la ley es dura, es la ley. Es decir, es solo una máxima jurídica que lo expresa con claridad. Lex dura sed lex. Es decir, sí, usted explíqueme lo que quiera, pero usted saldrá a lo mejor muy tocado, muy dañado, pero usted vivirá y este otro señor no va Claro, a vivir evidentemente nunca más. si lo ha hecho tendrá que pagar por lo que ha hecho en base a lo que el juez dictamine, Claro. pero yo vi que tú decías en alguno de los programas de televisión en los que había salido una parte que creo que yo metí en uno de estos reportajes sobre el caso de Daniel Sancho que a la gente le gustó tanto y tú decías como que Daniel Sancho se sentía supuestamente aliviado después de al parecer haber cometido ese acto. Es probable, es posible que si yo estoy siendo coaccionado de la forma que dicen que lo estaba, y si mi vida estaba en manos de este otro señor, que es lo que parece que se nos quiere transmitir, pues claro que se tiene que sentir aliviado. Ya no tengo ese chantaje emocional, físico, real, que va a destruir, según nos han dicho, a él y a su familia. Porque yo he escuchado de todo, entre otras cosas, he escuchado que el chantaje era, te voy a hacer daño a ti, pero también a los que están contigo. A todo, a tu padre, a tu madre. Por tanto, claro que es lógico que se sienta en cierta manera aliviado. Emocionalmente, psíquicamente, aunque he hecho una barbaridad, por otro lado, nadie sabrá más que yo lo que pasó en ese vídeo, o mis padres, pero ya de otra manera, y por tanto no tendrá, porque ya si nos damos cuenta, Daniel Sancho ha quedado casi en el olvido. Ya no se habla de él. Pues dentro de 3 o 4 años se ya no será ahora, nadie. ¿no? Pero no tanto, ya no es ningún objeto como antes, que era desayuno, comida, merienda y cena, que era a todas horas el caso de Daniel Sancho. Ya ha pasado, como suele ocurrir además, por muy terribles que sean las acciones criminales, tienen su momento. Los medios de comunicación sacan evidentemente aquello que es rentable desde el punto de vista económico, porque esa es su labor, e informar, entretener y también lucrarse, y ha pasado. Daniel Sancho ya no interesa tanto. Sí, a ver, es que un inicio en agosto fue un boom en todas las cadenas lo tocaban a casi todas horas. Ahora sí que... Mundial. Claro, y fue mundial. A nivel mundial, además. En Colombia, lo vimos en Argentina, reportajes. En Tailandia incluso salieron reportajes al inicio, ¿no? de todo el caso. Pero fíjate, lo que salió en reportajes y ha tenido tanta repercusión no es por la muerte, sino por lo que hizo después, por el descuartizamiento del cadáver y por repartirlo con tan poco, insisto, inteligencia criminal, por lugares donde se le va a encontrar facilísimamente un vertedero. El que ha estado en Tailandia, los que hemos estado, sabemos que allí se van, se miran, se observa, lo reparte en lugares que va a ser fácil, salvo unas partes que tuvo la osadía o la intención de coger el kayak y llevarlas, por lo visto, a mar adentro y ya echarlos al agua. Es decir, es el hecho de descuartizar, de quedarse con un cadáver, ponerle en la bañera y allí ir cortando trozo a trozo, y además, que es lo que yo dije, que no sé si a alguien le siento mal, con la experiencia que lógicamente tiene una persona que maneja cuchillos, es cocinero. Pues claro que tiene que tener una cierta habilidad para deshuesar o para trinchar o cortar un animal, y en este caso un ser humano. Que además, en fin, yo creo que esto es lo que ha llamado la atención. Esto fue lo incluso que yo creo que para los que dudamos de si pudo haberlo hecho de la forma en la que dice la policía tailandesa Daniel Sancho este acto,
el tema del descuartizamiento es en lo que basamos un poco esas especulaciones y pensamos en, pudo haberlo hecho así, pudo no haberlo hecho, en ese baño diminuto se hizo, en la reconstrucción del día siguiente a que fuera Daniel Sancho a comisaría, estaba todo tan limpio realmente, con esos cuchillos se puede llegar a hacer ese acto. Hombre, yo pienso, eso sí que te lo puedo garantizar. Con los cuchillos y con una bañera y con 3 4 horas, una persona que tenga no mucha experiencia, simplemente que tenga la necesidad de Pero hacerlo, con lo hueso hace. cortado también. Se corta. Con hueso cortado también. Había una sierra y había un cuchillo y es fácil, las articulaciones no es tan difícil desarticular a un miembro superior, inferior, y aparte, ¿cómo sabemos que se ha producido? ¿Cuántos trozos hay? Se hablaron de 13, 14 trozos, se han hablado de muchas cosas, pero descuartizar un cadáver, quitar los miembros superiores e inferiores, la cabeza, ya tienes, digamos, la mitad del, entre comillas, trabajo hecho. O sea, no lo veo tan complicado. En un sitio que además está el agua corriendo, que la sangre la puedes hacer desaparecer, salvo la que vaya por la tubería. O sea, no es ese, a mí no me parece que eso no es el problema. Yo no lo veo. Lo que habrá que ver son otros matices de aspectos técnicos criminal, el ADN, el estudio de la sangre, las muestras de sangre de esa herida, esa, digamos, laceración de una camiseta que luego ya no es la causa de la muerte, hay cuchillada, no la hay. Es decir, aquí hay una serie de elementos que a cualquier persona le hacen dudar, claro que sí. Y a partir de la duda ya pueden surgir todo tipo de teorías. Claro, es que realmente se gasta $1000 en un kayak y 7 euros en un cuchillo para supuestamente llevar a cabo el descuartizamiento, que ahora, bueno, dicen que no usó esos cuchillos con los que había comprado anteriormente y la sierra tampoco existe, ¿no? Que tú ahora estabas comentando para cortar el hueso. Parece que la sierra no existe en ese informe de la fiscalía. Entonces... Bueno, pero si la policía nos dice una cosa, yo me quedé cuando existía la sierra, y ya si después la sierra ha ido, pues ya sí, no bueno, sé. eso es un poco lo último que se filtró en ese caso, ¿no? De los objetos supuestamente utilizados por Daniel Sancho para ese acto. Y claro, viendo el dibujo que colocó la policía en cómo se había supuestamente cortado ese cuerpo, habiendo codo cortado, habiendo fémur, habiendo cadera, parece complicado, ¿no? Ya, pero vamos a ver, hombre, vamos a ver, que no es sencillo, claro que no es sencillo, no es algo habitual que hacemos los seres humanos todos los días, no vamos descuartizando a nadie, pero insisto, ¿alguien tiene un informe veraz de lo que está manejando el juez? Porque aquí estamos, a fecha de hoy, han pasado el tiempo y seguimos hablando de posibilidades. Esto es lo que es ridículo. Esto es lo que no es, digamos, de recibo en un país democrático. Si se está ya a punto de celebrar un procedimiento y las partes tienen que tener todos los escritos y todas las pruebas, ¿cómo estamos todavía especulando? ¿Hay o no hay sierra? ¿Hay o no hay cuchillo? Esto no puede ser. No pueden existir esas Claro, dudas. porque... Y si esto es un desastre. Así de claro. Es decir, si estamos a fecha de que en marzo, es decir, dentro de 3 meses, a este señor se le va a juzgar de un procedimiento penal de esta envergadura y nos estamos cuestionando esto, yo creo que las tiene que haber, que tiene que haber seguridad, que esto es que nos llega a trozos, retozos, que vamos cogiendo de aquí y de allá. Pero no puede ser que no sepan si había o no había sierra. Vamos, no puede ser. Yo creo que no puede ser. Sí, es que incluso cuando vino Carmen Balfagón, la abogada de la familia de Rodolfo Sancho, por aquí a nuestro canal, a hablar un poco de lo que es este caso, nosotros le preguntábamos si tenían el informe de la autopsia. En aquel momento no lo tenían. Si tenían supuestamente el ADN de las partes encontradas, si se había hecho ese cotejo de ADN para saber si era Edgún Arrieta esas partes, tampoco lo tenían. Y así con algunas otras cosas. Pues todos esos serán los elementos que el abogado defensor tendrá que manejar para inducir
unas dudas razonables en el tribunal. En España, indubito pro reo. En caso de duda, siempre en favor del reo. En Tailandia no lo sé cómo funcionará. Es que el problema es que hay muchísimas dudas en este caso. Nosotros hemos rescatado por aquí unas cuantas. Sí que veo que tú, bueno, tienes como bastante claro, por así decirlo, qué pasó de la forma que nos indican, o no tienes como tantas dudas al respecto de este suceso. Pero también salía a la luz un informe definitivo de la autopsia de Edmundo Arrieta hace, no sé si un mes más o menos, que luego parece que se va cambiando con el tiempo estos informes o se van diciendo otras cosas, en el que este informe concluía que no se podía determinar la causa de la muerte de Arrieta, aunque se había esclarecido que había sido una muerte lenta y que había durado entre 24 y 48 horas. Muerte. Pero vuelvo a decirte, es que todo eso, si esos informes ahora se contradicen con otros informes y luego se contradicen con otros en el juicio, es que todo esto es un circo. Es que esto no es... o sea, el derecho penal no es así. O sea, no podemos estar diciendo que hay un informe de causa de la autopsia que luego ese informe parece que no y que dice que... Eso no es serio. Entonces, no hay que prestarle la más mínima, digamos, atención. Porque los informes forenses no cambian con el paso del tiempo. Pero es que ellos mismos lo están diciendo, ¿no? La misma policía tailandesa. Bueno, pues entonces están haciendo una chapuza. Están haciendo una instrucción penosa, patética, ridícula y evidentemente algo que no se podrá mantener. Y si los jueces, no sé, son como entendemos que son los jueces en España, pues todo esto lo tendrán que echar atrás, obviamente. Claro, porque al inicio se decía lo de la camiseta y la puñalada y luego el supuesto degüello. Claro, pero repito, si esto es así, hay la forma mejor de verlo es la vista oral. Todo lo anterior son instrucciones, son investigaciones, son indagaciones, atestados. En el momento de la verdad es como cuando sale el toro a la plaza. Ustedes van al juzgado y en la vista oral, mediante la contradicción de las partes, insisto, eso es en España. Ahora, yo no sé lo que harán en Tailandia. Si en Tailandia nos han dicho ya también que tenían la sentencia puesta, ¿para qué hacen entonces el juicio? Si ya está condenado, ya es pena de muerte, ¿qué objeto tiene que el juez se ponga allí a qué? Es decir, el problema está en que estamos a muchos miles de kilómetros con otra cultura y que nos llegan informaciones parciales y segmentadas. Y, insisto, increíbles en algunos casos. Lo que me acabas de decir, yo no tenía ni idea de que los informes de autopsia van cambiando. Pues si van cambiando un informe de este tipo, pues ya no me creo nada. Pero es que los procedimientos penales no se basan en creencias, sino en evidencias. Y las evidencias son siempre iguales. Siempre. Otra cosa será que puede haber un juez que lo interprete de una manera y otro juez que lo interprete de otra. Pero el hecho probado no puede cambiar. Si este señor murió porque los forenses dicen que murió en ese tiempo, tendrán que acreditarlo en un informe. Me imagino que la defensa tendrá otro perito que diga, mire usted, esto no es serio, no es riguroso, no es posible, existen estos otros datos, y ahí es cuando se produce el careo de los peritos en la vista oral. Lo que pasa aquí es que si este informe de autopsia concluía eso, de que había sido una muerte lenta y que había durado entre 24 y 48 horas, esa información parece que desmontaría que Daniel fuese supuestamente el culpable del acto o de la forma en la que dicen que fue el día, el horario y cómo está determinado por la policía tailandesa. Claro, que si empezamos a decir que este señor ha tardado 48 horas en morir y se le ha visto con la motocicleta llegando al hotel, se produce esa noche el descuartizamiento y el esparcimiento de los restos, ¿cómo es posible eso? Es imposible. Claro, esto es imposible. Pero así de claro. Es decir, yo lo que no me creo es que este señor tardara 24 o 48 horas en morir. Además, ¿cómo lo han podido afinar de esa manera? Si no tienen el torso, si les falta medio cadáver. ¿Qué pruebas, qué autopsia han hecho? ¿En qué se han basado para decir que ha tardado en morir 48 horas?
Pues claro, eso es lo que hay que ver. Dice el informe, pero lo explicará. Los informes médicos son motivados por esto, porque los vasos se retraen, porque la hemorragia coagula, porque no hay sangre, porque... O sea, un informe de autopsia no dice, ha tardado 48 horas en morir. Tiene antes, previamente, unas consideraciones médico-legales donde se va explicando el resultado final. Eso es lo que nos falta. Sí, es que la causa de la muerte no la tenemos aún. Es algo que la defensa siempre dijo en lo que se en prensa, de que no hay causa de muerte, no se puede determinar cómo supuestamente se acabó con la vida de esta persona tristemente. Bueno, pues otro elemento más que el juez tendrá en cuenta o tendrá que tener en cuenta a la hora de dictar su sentencia. Así de claro. ¿Que en España las cosas serían de otra manera? Sin duda. Pero es que en España ya una declaración hecha sin un abogado letrado y una inculpación o imputación ya sería inválido el procedimiento. Ya habría una nulidad de actuaciones. Estamos en otro mundo, en otro territorio, en otra película. ¿No te parece que todo lo que hace Daniel en la isla, según los testigos y los vídeos que tenemos de los mismos, ese vídeo que saqué yo por aquí en el canal del Muay Thai, ¿no? Que sacamos como esa exclusiva de esos vídeos que estaba viendo combates de Muay Thai un día antes de que llegara Edmundo Arrieta, al parecer? Todos esos vídeos que tenemos de que Daniel cenando aquí, comiendo aquí con otra persona, desayunando, yendo a la Nantara... ¿No parece que esté Daniel Sancho haciendo una vida normal o una vida de un viaje normal? ¿Que parece que es un viaje normal? Pues depende de lo que se entienda por normal. Es que, no sé, irse a Tailandia, yo no lo hago todos los días, desde luego, ni a ver la luna ni a ver el sol. Normal, ¿qué es normal? ¿Qué es normal de este caso? Porque empecemos por entender lo normal y lo anormal. ¿Que él hiciera una vida habitual de la que se hace allí? Pues no lo sé. Es que yo ya, la verdad, mi interés por ese caso, visto lo que vi, pues ha desaparecido. Primero porque no hay información. Mi interés técnico, forense, desaparece en el momento en que veo que son todo opiniones, contradicciones, que lo que se está viendo es que se dice una cosa, pero la policía dice otra, pero ha habido un mutismo luego que me parece muy adecuado de la defensa en ese sentido. Y ya está, y no podemos más que hacer divagaciones. Lo que estamos haciendo es una elucubración permanente. No tenemos datos fiables, nadie tiene un estudio, un sumario, unas actuaciones, nadie que yo sepa, y los que las tengan no nos han dicho nada. Si es que alguien que lo tiene, que será el abogado, me imagino. Porque, insisto, no puede ser que a estas alturas no exista ya un escrito de acusación, un escrito de defensa, lo que es el procedimiento judicial ordinario. Entonces, todo lo otro son apreciaciones, valoraciones, brindis al sol. Yo creo una que dice blanco, el otro que dice negro, otro azul marino, pero eso no es riguroso, hombre. Sí, total. Al final, con este caso, lo estamos viendo en las últimas semanas que parece que hay como muchas informaciones como muy contradictorias entre sí. En algunos casos la defensa ha dicho que había algunas inventadas. Por lo tanto, ha sido tan mediático, ha habido tantas informaciones. Tenemos que esperar también a lo que sería ese juicio. También de este caso yo quería preguntarte porque... yo creo que tú tocaste mucho lo que es el caso de Pioz, que fue un crimen horroroso. Bueno, mucho. Dije algunas cosas como cuando me pregunté. Algunas, sí, exactamente, opiniones, impresiones. Claro, Sí. porque había mucha gente que al inicio de este caso comparaba como a Daniel Sancho con Patrick Nogueira. ¿Tú crees que no hay ninguna comparación entre los dos casos? No. Para nada. No tienen nada que ver ni un caso con el otro. Nada que ver. En mi opinión, como forense, médico forense, de lo que yo recuerdo del caso, que tampoco tengo muy en la memoria, pero vamos, esos comentarios, esos descuartizamientos casi televisados, radiados con el otro amigo, esto no tiene nada que ver, pero nada. ¿Patrick Nogueira sí era un psicópata?
Yo tengo dudas de que fuera solo un psicópata. Antes teníamos un diagnóstico que era la esquizofrenia pseudopsicopática. Los psiquiatras que antiguos lo habrán. Yo creo que hay hubo por determinar más finamente el diagnóstico. Había desde luego un comportamiento psicopático, pero también había unas conductas que podrían inducir a la existencia de delirios. Es que no tiene por qué ser excluyente, ¿eh? Tenemos comportamientos psicopáticos, conductas que están fuera de la, digamos, de la ética y muy cercanas a lo que se entiende popularmente como maldad y que los puede realizar un enfermo mental también. ¿Y hay algún caso que te recuerde a Daniel Sancho? ¿Algún caso que tú hayas como opinado en la prensa? No, la verdad es que tendrá similitud con es que las similitudes pues hay varias, pero no recuerdo. Ahora no recuerdo ningún caso similar de descuartizador tailandés. No. Claro, tenemos el caso de Segarra, que tanto se comentó en los medios, que también supuestamente cometió el crimen de una persona española que tenía como mucho dinero. En este caso de Daniel Sancho también se manejó esa información al inicio de que había como hasta $100.000, un botín que se hablaba, que llevaba supuestamente la presunta víctima, ¿no? Pero que luego no fue así, parece ser. No había pues tanto dinero. Parece que se desmintió, sí. ¿El caso de Segarra tú lo conoces o lo has muy superficialmente, muy superficialmente. Okay. No tengo información para aportar. Ok, José Carlos, pues por aquí un poquito la entrevista. Muchísimas gracias por pasarte, por dar tus opiniones de este caso mediático. Muy bien. Y es todo un honor. Un placer. Hasta cualquier día, en cualquier hora. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao, venga, chao. seguimos. Chao. Doctor, le lanzo la pregunta que todos nos hacemos ahora mismo. ¿Qué pasa por la cabeza de Daniel para cometer semejante crimen? Eso es lo que quisiera yo saber también. Los psiquiatras somos médicos, no somos adivinos, ¿no? Pero desde luego lo que sí sorprende es, por un lado, la actitud inicial que él tenía y que nos parecía corresponderse con una frialdad, con una especie de pasotismo, entre comillas. Luego las noticias van surgiendo y lo que me imagino que estará pasando será, yo pienso, un sentimiento, por un lado, de culpa y, por otro lado, un sentimiento de descarga. A mí me da la impresión de que este muchacho se siente en cierta manera aliviado. Parece que venía sufriendo un acoso, una presión, presuntamente. Si eso es así, y si a través de ese acoso durante un año él llegó a creer o a fabular o a imaginar determinados negocios o aventuras, verse sometido a una relación sexual probablemente forzada o no del todo consentida, pues evidentemente yo creo que lo que estará pasando será lo hecho pecho y ahora vamos a ver qué ocurre, a ver cómo me monto la vida en este lugar que desde luego, por lo que estáis contando, en fin, si está sano, está claro que acabará enfermo. De hecho, doctor, su abogado decía hoy que sabe lo que hizo, que Daniel sabe lo que hizo y que cree que está relajado. Pero claro, es que llama la atención no solo el crimen, sino lo escabroso del asunto, porque ¿qué perfil tienen los asesinos que no solo matan, sino que además, como el caso de Daniel, descuartizan el cadáver? Mira, yo creo que no hay un perfil definido. Esto de los perfiles queda muy bonito y es muy, en fin, yo creo que televisivo. También en los estudios de las cátedras de criminología se usan. Pero hay tantos perfiles como personas. Hay tantas situaciones diversas, tantas variables que pueden incidir. Hay tantos elementos a considerar que el perfil de... Lo que sí está claro es que este muchacho para mí no es un psicópata. No tiene nada que ver con la frialdad con la que aparentemente cuenta las cosas, con la que tendría un sujeto con un trastorno de personalidad. Este individuo lo que está es sorprendido, yo creo que está en shock y además tiene el perfil de un novato
que no tiene ninguna experiencia criminal y que vamos a ver cómo acaba esta truculenta historia. Por la cronología de los hechos, ¿le parece, doctor, que ha sido premeditado o que en realidad ha sido algo impulsivo? Porque claro, también llama la atención esas imágenes en las que le vemos comprando el cuchillo y las bolsas de basura que en teoría son un día